Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora, ya con los temas que vemos este día. Daríamos continuidad siempre a lo que son las medidas de evaluación, ¿verdad? Pero ya entramos con los temas del segundo periodo de la evaluación número 2. De aquí en adelante ya vamos a ir tomando material para el segundo parcial. En el aula virtual ustedes tienen material de apoyo. Yo les coloqué diferentes contenidos que todavía no hemos visto alguno de ellos, pero los vamos a ir viendo de forma paulatina para que ustedes los puedan tener de referencia, ¿verdad? Igual con las grabaciones de las clases, yo me tomo el tiempo para poderlos descargar. Sinceramente doy clases todo el día, entonces ahí suplicarles tenerme un poquito de paciencia para yo poder descargar lo que son los enlaces y podérselos compartir. Con las notas, creo que ninguno se me queda. Ustedes son la sección 3, si no me equivoco. Estamos bien con las notas. Si alguien va a ser diferido, favor tramitarlo lo más pronto posible. Hay un documento que me tienen que compartir para poder anexarles la nota. Entonces, si va a ser diferido, avisármelo con tiempo porque esta semana lo vamos a estar programando. Y si no, pues damos continuidad y seguimos con el material que nos corresponde para este día. Les voy a compartir mi pantalla y ustedes me indican si ya lo visualizan. Sí, ya sé. Ok. Vamos a iniciar la clase del día de ahora dando continuidad a los temas más importantes de lo que es la estadística médica. Dentro de ellos está lo que son las medidas de dispersión, al igual que las medidas de tendencia central. Estas medidas nos ayudan básicamente con lo que es el apoyo del análisis de la información. Cuando hablamos de medidas de dispersión, estamos hablando de varianza, desviación típica, coeficiente de variación, entre otros, ¿verdad? Pero vamos a irlos viendo de forma detallada cada uno de ellos. El objetivo de estudiar las medidas de dispersión es para que nosotros podamos evaluar en qué consiste el análisis de la información, cómo vamos a poder utilizarlo dentro de un estudio estadístico. Dentro de un estudio estadístico, dentro de lo que puede ser una solución de un problema, las medidas de dispersión siempre nos van a ayudar a tratar de calcular lo que es las diferentes fórmulas utilizadas que nos permitan arrojar un valor específico en cuanto a la variable de investigación, o nos van a ofrecer información relevante y útil de variabilidad de una variable, de un cambio que esta puede estar teniendo. Es decir, esas medidas, si le queremos dar lo que es un valor o una definición o un concepto específico a lo que son las medidas de dispersión, son todos aquellos números que nos indican si una variable se mueve mucho a la izquierda, se mueve mucho a la derecha, incrementa demasiado rápido o disminuye demasiado rápido o se mantiene estática. Esas son las medidas de dispersión. Para eso nos van a ayudar. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de forma resumida las características que están siendo influenciadas en una variable. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia reacciona un niño, por ejemplo, a un medicamento? ¿O a qué alimentos es alérgico X persona? ¿Cuál porcentaje de la muestra identifico en ellos lo que es una reacción un poquito más grave, un poquito más leve o los que no muestran ninguna reacción?
Entonces, esos datos donde yo tengo que visualizar mi población, mi muestra estadística, son los que me ayudan las medidas de dispersión a yo poder evaluar esa población y determinar o tomar una decisión en base a lo que estamos estudiando. Me hacen referencia básicamente a la reacción que una variable puede llegar a tener en base a un estudio o a una situación problemática que estemos evaluando. O por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar el grado de desnutrición de los niños de X cantón, nosotros tenemos que ver cuáles son las variables que influyen en esta desnutrición. En sí, nuestra variable de investigación siempre sería la desnutrición de la niñez. Pero, ¿qué es lo que influye para que estos niños tengan ese bajo peso? Son todas aquellas medidas de dispersión que nos van a ayudar. Por ejemplo, la economía, la falta de acceso quizás al alimento, el hecho de quizás el abandono, pueden ser aspectos que se pueden llegar de forma implícita a evaluar dentro de esa variable de investigación. O si nosotros quisiéramos saber cuál es el índice de contagio de COVID en los últimos meses. Entonces, se contagian porque en el periodo electoral hubieron muchas fiestas, hubo muchas aglomeraciones, salió mucho adulto mayor a votar. Son variables de estudio que dependiendo su naturaleza podemos incrementarlas o podemos disminuirlas. Pueden generar una reacción ante una razón X que nosotros le agreguemos o pueden verse minimizadas con esa razón X que nosotros agreguemos. Entonces a eso se le llama medidas de dispersión. Y como ahí lo dice la teoría, hacen referencia a cómo quedan agrupados los datos alrededor de X cantidad de variación o disminución de datos. Y por ahí tenemos un gráfico bien conocido como la campana de Gauss, donde este gráfico lo que hace es indicarnos al centro o en su pico más alto, tenemos todas aquellas variables que han servido o que han tenido algún cambio notable respecto a una evaluación. Y sus extremos son todas aquellas variables que independientemente se les haya colocado o haya habido una reacción en él, no pasa nada, se mantienen idénticas. Eso es bien bonito cuando usted está trabajando, por ejemplo, en laboratorio y usted está haciendo prueba y error para determinar muy probablemente a qué alergia o qué compuesto reacciona en base a una combinación química, cómo las células se duplican en base a una reacción o a una combinación de un medicamento. Entonces, esas variables que se incrementan o decrementan se conocen como medidas de dispersión. Es todo aquello que nosotros podemos evaluar, podemos cuantificar y que genera una reacción positiva o negativa en base a lo que nosotros estamos investigando. Esas son las medidas de dispersión. Hay preguntas bien interesantes que nosotros nos tenemos que hacer cuando estamos hablando de estas medidas. Y la primera de ellas es identificar cuál es la utilidad que nosotros le vamos a dar a estas medidas de dispersión. Puede ser para tomar decisiones en base a un estudio de un medicamento, las reacciones que eso puede estar teniendo, o puede ser en búsqueda de alternativas de solución ante una situación problemática en estudio, o simple y sencillo para hacer una muestra significativa del resultado de una evaluación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir adaptando los saberes, el tipo de población que tenemos y la variable de estudio, el comportamiento que está teniendo en la población. Luego otra pregunta que es muy común hacérselas, ¿cuáles son las principales medidas de dispersión?
Las principales medidas de dispersión o las más conocidas son el rango, la varianza, la desviación típica y lo que se conoce como coeficiente de variación. Ese coeficiente de variación muchas veces es llamado coeficiente de determinación o la desviación típica también la llaman desviación estándar. Estamos hablando de lo mismo. Son las medidas de dispersión principales que nos ayudan a comprender el comportamiento de una variable de investigación. Vamos a ir viendo cada una de ellas en detalle. Aquí tenemos un pequeño ejemplo y esto va a ser relevante. Por ejemplo, si yo le digo qué tan profunda es una piscina, eso va a depender de mi altura. Porque yo puedo tener una altura promedio y en base a mi altura promedio yo puedo decir es honda, es pacha, no tiene mucha profundidad. Pero si estamos hablando de un niño al que yo le hago la misma pregunta, muy probablemente va a ser bastante profunda para él. Esto va a depender de a quién le esté yo haciendo la pregunta y cuál es la variable de intervención, es decir, cuál es el tamaño de la persona a quien se le esté cuestionando. Entonces, así sirven las medidas de dispersión. Se adaptan bastante a la naturaleza de la variable de investigación para poder generar dentro de ella lo que es un cambio significativo. Vamos a hacer una actividad grupal después de que veamos o comprendamos en qué consisten lo que son las medidas de dispersión. Y vamos a ver las principales medidas de dispersión, pero las vamos a ver a razón de un ejemplo para ir comprendiendo y al mismo tiempo practicándolo, porque si le doy la teoría, me voy a abarcar mucho tiempo, mucho espacio, entonces prefiero ir dándoles el ejercicio y la teoría al mismo tiempo. Tenemos acá un pequeño ejercicio que dice, calcula el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica y el coeficiente de variación de Pearson, así se conoce también, tras encuestar a 25 familias sobre el número de hijos que tienen o que tenían. Y se obtuvieron los siguientes datos. Encuestamos, aquí ya tenemos el dato principal, encuestamos a 25 familias. Y de esas 25, según los datos, 5 familias nos dijeron que no tenían hijos, 6 familias solo tienen un hijo, 8 familias tienen 2 hijos, 4 solo tienen 3 hijos y 2 familias tienen 4 hijos. Estos son los datos que nosotros hemos recolectado y se puede decir a grueso modo o de una forma desordenada. Nosotros fuimos preguntando y así fuimos recopilando la información. Esto se conoce como la información inicial, donde no tenemos ningún dato ordenado, donde no hemos hecho ningún análisis, entonces es nuestra información primaria. Lo primero que nosotros vamos a hacer es ordenar estos datos y vamos a ir haciendo una tabla, así como lo que era la tabla de frecuencias. Lo único que la tabla de frecuencias, nosotros ya sabemos qué datos van y muy probablemente cómo vamos a ir operando. En este caso, yo sí necesito que me presten mucha atención porque vamos a ir incrementando fórmulas, pero la tabla va a ir siendo la misma. Los datos van a ir siendo los mismos. Entonces, vamos a reutilizar esa información para que ustedes vean que de un solo problema, de una sola situación problemática, yo puedo obtener toda la información. Lo primero que hacemos es ordenar estos datos en forma de una tabla. La primera columna son el número de hijos y lo vamos a nombrar XY porque es nuestra información inicial. Y la segunda columna va a ser el número de familias encuestadas y la vamos a denominar como FI. Lo que se conoce como frecuencia absoluta o frecuencia inicial, acordándonos que si yo hago referencia a 5, son 5 familias encuestadas, 6 familias encuestadas, 8 familias encuestadas. Entonces, esto es nuestro punto de partida. De toda esta tabla solo voy a hacer una sumatoria. ¿Y cuál es la sumatoria? El número total de los números de familia que me tiene que coincidir con 25, que son los del enunciado del problema, que me decía que encuestamos a 25 personas. No sé si hay alguna consulta hasta el momento o se está entendiendo.
¿Todo bien, jóvenes? Sí, yo creo que sí. Ok, excelente. Gracias por contestar. Vamos a continuar entonces y ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que son las medidas de dispersión. La primera medida de dispersión se conoce como rango y rango, si ustedes ven rango en matemáticas o en ciencias exactas, a rango lo vamos a llamar como el recorrido que se ejecuta entre el eje de las Y de una función. Pero como estamos en estadística, es lo mismo. Lo único que ahora el rango es un valor numérico que me va a indicar la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o de una muestra estadística que yo haya generado. Su fórmula es la que tenemos en pantalla en el cuadrito negro, donde nos dice que R, o sea, el rango, es igual al valor máximo de una variable menos el valor mínimo de una variable. ¿Cómo vamos a ver esto en función del ejercicio que aquí tenemos? Nuestro variable de investigación o lo que nosotros andábamos buscando es ¿cuántos hijos tiene la familia? Entonces la familia son los encuestados, pero lo que nosotros buscamos es el número de hijos. Eso es lo que nos interesa saber. Entonces eso es nuestra variable de investigación. Y según lo que nos dice la fórmula, nos está diciendo que el rango va a ser igual a lo que es el valor, la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo de la población. Entonces yo voy a tomar los datos de mi tabla. Por eso es que les decía que vamos a empezar a ser ordenados. ¿Cuál es el valor máximo de mi tabla si yo ando buscando el número de hijos? El número máximo de hijos que tenemos es 4 y el número mínimo de hijos que tenemos por familia es 0. Esos son los valores que yo voy a tomar. La fórmula me dice que va a ser el valor máximo de la variable menos el valor mínimo. Es decir, mi rango va a ser igual a 4 menos 8 según el ejercicio que estamos desarrollando. Y su resultado es que el rango o la trayectoria o el dato que compone al recorrido de esta investigación es 4 hijos como máximo dentro de una sola familia. Eso es lo que yo puedo deducir en base a ese ejercicio o a esta fórmula, la aplicación de esta fórmula. ¿Preguntas, jóvenes? No. Ok, excelente. Pasamos entonces a lo siguiente. Hay otras fórmulas que vamos a utilizar para las medidas de dispersión. Pero dentro de estas fórmulas que vamos a utilizar hay algo bien interesante. Y es que necesitamos básicamente la media aritmética. ¿Para qué vamos a necesitar la media aritmética? Es un dato que implícitamente, por ser una medida de tendencia central, va involucrado en el resto de medidas. Entonces, antes de yo poder avanzar con las medidas de dispersión que yo estoy buscando, vamos a encontrar lo que es la media aritmética. Y esta fórmula ya la tenemos, ya la hemos aplicado, lo único con otro formato, con otra simbología. Pero es exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que la media aritmética va a ser igual. Este símbolo representa la media aritmética. Ustedes lo conocen como una X con un guioncito arriba. Es lo mismo, es la media aritmética. Y me dice que la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de todos sus variables multiplicados. Siempre nos va a decir que va a ir multiplicado por lo que es la frecuencia que se repite ese dato entre el número de datos o de familias encuestados, entre el número de la población. Si usted se fija, tenemos que 5 familias solo tienen 0 hijos, más
6 familias tienen un hijo, más 5 familias tienen 2 hijos, más 4 familias tienen 3 hijos y más 2 familias tienen 4 hijos. La sumatoria de todo esto dividido entre 25, que es el total de mi población, me va a generar lo que es mi media aritmética. Este es un dato que yo lo voy a tener ahí a un ladito porque lo voy a empezar a necesitar. Por eso es que primero se ven las medidas de tendencia central para poder ver lo que son las medidas de dispersión. Unas se relacionan con las otras. Ahora que yo ya tengo estas medidas o que yo ya tengo la media aritmética, ya sé que la media aritmética del conjunto de datos que estoy analizando o de la muestra estadística que estoy trabajando es 1.68. Ahora sí, vamos a avanzar. Y lo primero que vamos a buscar es la desviación media. La desviación media es básicamente la distancia o mide la distancia absoluta promedio entre cada uno de los datos. Es un parámetro de la información. La desviación media, jóvenes, esto me va a ayudar en cierta medida para que nosotros interpretemos los datos. Cuando nosotros interpretamos estos datos, podemos dar lo que son resultados más certeros en cuanto a lo que estamos evaluando. La desviación media siempre la vamos a buscar a razón de valores absolutos o de datos absolutos. Es un promedio, un conjunto, como que yo le diga, una pequeña curvatura dentro del análisis de la información que vamos a llegar siempre a un resultado específico, pero que muy probablemente generó como una reacción en ese momento. Es resumir la dispersión estadística que estamos evaluando en un solo dato. ¿Para qué me va a servir o en qué medida yo puedo identificar esta desviación media? Y básicamente utiliza lo que son valores de variables estadísticos alojados o anidados con lo que es la media aritmética. Para que usted me lo comprenda, vamos a ver la fórmula. Y la fórmula de la desviación media me dice dm siempre va a representar la desviación media, va a ser igual, y aquí viene el dato interesante, a la sumatoria de lo que es el valor absoluto de quién, de cada variable de investigación menos la media aritmética multiplicada por su frecuencia absoluta o el número de veces que se repite esa variable entre el número total de la población. Esa es nuestra fórmula. De forma aplicada, ¿cómo vamos a hacerlo? Yo bien puedo ir y tomar esta fórmula y hacerla directo según el planteamiento del problema. Sin embargo, estadística es como matemáticas que tiene que ser súper ordenada. Y yo voy a hacer esta tabla. Si se fijan, a la primera vez yo solo tenía 2 columnas. A esta misma tabla yo le voy a agregar otras 2 columnas. Una donde yo tenga una columna que me haga referencia a mi variable de investigación menos la media aritmética que yo la encontré. Y otra columna que tenga mi variable de investigación menos la media aritmética multiplicado por la frecuencia absoluta. Y que es básicamente todo este literal que nosotros tenemos aquí. Mi variable de investigación menos la media aritmética multiplicado por la frecuencia absoluta. Lo único que tendríamos que repetir, si lo hacemos directo en la fórmula, tendríamos que repetir N cantidad de veces esta fórmula de acuerdo a los valores que nosotros tengamos en nuestra muestra o nuestra población. Entonces yo por eso les recomiendo hacer una tabla donde yo empiezo a investigar
¿Quién es mi primer variable de investigación? Es 0. Si yo a 0 le quito la media aritmética, que ya la habíamos encontrado y decíamos que era 1.68, como si yo pongo 0 menos 1.68, esto me va a quedar negativo, menos 1.68. Pero ahora bien, yo lo voy a multiplicar por su frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces dice que se repite lo que es el número de familias que tienen 0 hijos? Son 5 veces. Entonces, si usted viene y multiplica, y acuérdese que estamos hablando de un valor absoluto, y como hablamos de un valor absoluto, los valores absolutos no toman ni los negativos ni el 0. Entonces lo vamos a tomar como positivo y es como que yo tenga 1.68 multiplicado por 5, que es la frecuencia absoluta o el número de veces o el número de familias que tienen 0 hijos. Entonces eso me va a dar 8.4. Ahora bien, voy a sacar el siguiente dato. ¿Para qué lo va a sacar así, ingeniera? Ya se va a fijar para qué lo hacemos. El segundo dato me dice que es mi valor o mi variable inicial menos lo que es la media aritmética. ¿Quién es mi valor inicial? 1 menos la media aritmética. ¿Cuánto era la media aritmética? 1.68. Entonces, si usted se fija, ahí me da 0.68 negativo, pero como estamos hablando de valores absolutos, es como que yo tenga 0.68. Esto se convierte en positivo. Y así con cada uno de los demás. Luego, este dato que yo acabo de encontrar lo voy a multiplicar por el número de familias o la frecuencia inicial de ese dato. 0.68 multiplicado por 6, esto me va a dar 4.08. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Al final de haber hecho esto, yo necesito un total. ¿Y cuál es el total que yo necesito? Yo puedo sumar todas las columnas y no hay ningún problema. En algún momento vamos a necesitar ese dato. Pero el total que yo necesito es exactamente este valor. ¿Por qué lo necesito? Porque acá está mi fórmula. Mi fórmula dice que la desviación media va a ser igual a la sumatoria del valor absoluto de todas mis variables iniciales menos su frecuencia, su media aritmética, multiplicada por su frecuencia absoluta. Pero dice la sumatoria de todas las variables. Entonces nosotros venimos y sumamos cada uno de ellos para determinar lo que es la sumatoria. Y la sumatoria me dio que es 24.96. Ahora sí, yo puedo aplicar la fórmula. ¿Cómo aplico la fórmula? Ya no hago el desglose de cada uno de ellos porque en mi tablita yo ya lo tengo. Tomo ese dato y sé que es 24.96 y lo divido entre el número de la muestra estadística o de la población en evaluación. Y eso me va a dar mi desviación media de 0.99. ¿En qué consiste ese 0.99? Y es simple y sencillo. Me está diciendo que cada 0.99 las familias cambian su dato, es decir, hay una probabilidad bastante grande del 1% en este caso, de que la familia pueda tener de 1 a más hijos. ¿Por qué? Porque actualmente el análisis que estamos haciendo es el número de hijos que tienen por familia. Entonces ahí nosotros hemos evaluado solo el primer rango, donde estamos diciendo de que el 1% básicamente de lo que es la investigación tiene 0 hijos y el resto del dato van a tener más hijos. Así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros podríamos ir evaluando. No sé si hay alguna consulta de lo que es la desviación media. No, ingeniera. Ok. Avanzo entonces y esa es
la segunda fórmula importante. Primero mirábamos el rango, esa es la desviación media. Vamos con la siguiente, que es la varianza. ¿En qué consiste la varianza? Y ahí en texto nos dice, es uno de los parámetros más importantes en estadística, dice, se puede decir que teniendo conocimiento de la varianza de la población, se ha avanzado mucho en el conocimiento en sí de la misma población. Y dice que numéricamente definimos la varianza como la desviación cuadrática media de los datos con respecto a lo que es la media aritmética. Por eso es que encontramos antes la media aritmética, por eso es que se mira antes lo que son las medidas de tendencia central para poder avanzar en este tema. La fórmula de la varianza es súper básica y sencilla, pero para comprender esta fórmula tenemos que saber que la varianza no solo es una medida de dispersión, sino que es una medida que representa la variabilidad de los datos respecto a un punto específico. Y este punto específico siempre va a ser su media aritmética. Es básicamente el cálculo o se calcula la sumatoria de los residuos de un cuadrado dividido entre lo que es todo un total de la población. Y si se fijan acá, nosotros tenemos en la fórmula, y eso puede cambiar dependiendo del autor. Hay autores que usan la S para la varianza, hay otros autores que utilizan símbolos griegos, pero eso sigue siendo lo mismo. Y lo que me está diciendo la fórmula es que la varianza va a ser igual a la sumatoria de todos los que serían las variables iniciales menos su desviación, su media aritmética, y todo ello elevado al cuadrado multiplicado por lo que es su frecuencia absoluta o el número de veces que se repite esa variable entre el número de datos totales de investigación. Aplicándolo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes se fijan, nosotros ya teníamos, y me voy a regresar un poquito por acá, estas dos columnas, una que me muestra la variable inicial menos la media aritmética y otra que me muestra la variable inicial menos la media aritmética multiplicado por la frecuencia relativa o el número de veces que se repite esa variable. Eso, como esos datos yo ya los tengo, usted ya no va a andar copiando. Lo que va a hacer es agregue dos columnitas más, donde estas columnas a su resultado que ya tiene, lo va a elevar al cuadrado, porque así lo dice la fórmula. Mire, el valor inicial menos la media aritmética y el resultado que usted tenga al cuadrado. Entonces, como usted ya lo había evaluado, agarramos este valor al cuadrado y entonces ya tenemos nuestro primer resultado. Pero no es todo. La fórmula dice que va a ser multiplicado también por la frecuencia. Entonces, ese valor que ya encontramos, que es el cuadrado, lo vamos a multiplicar por su frecuencia. Y aquí lo tenemos. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Al final vamos a sumar nuevamente esta última columna que tenemos en verde, la vamos a sumar. ¿Y para qué la vamos a sumar? Para obtener el dato que andamos buscando, el 35.38 es el señor que corresponde a este extremo del numerador de esta fórmula. Ese 35.38 me está haciendo referencia a la sumatoria de todas las variables, restándole su media aritmética, elevándolos al cuadrado y multiplicándolos por lo que es la frecuencia absoluta. Entonces ese es un valor ya más genérico, un valor más grande, que es el que nosotros andamos buscando y el que tenemos que aplicar. Como ya lo hice en la tablita, ahora solo vengo y sustituyo los datos dentro de la fórmula. ¿Y qué es lo que vamos a sustituir? Dice que la varianza al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de todos los elementos, uno por uno. Eso es lo que me está indicando, uno por uno,
multiplicado siempre por su frecuencia absoluta. Como nosotros ya lo sacamos, yo puedo sustituir toda esta información y decir que mi varianza elevado al cuadrado va a ser igual a 35.38, que es la sumatoria de toda la columna, entre 25, que es el número de la muestra que estoy trabajando. Y así yo puedo obtener lo que sería mi resultado. Ahí me quedó cuadrado, pero ahorita les doy el dato. Son 35.38 entre 25. Estamos hablando que mi varianza es de 1.4152. Eso téngalo ahí, por favor, a la mano. Mi varianza para este caso es de 1.4152. ¿Estamos jóvenes con esta otra fórmula? ¿Se comprende? Sí, yo digo que sí. Sí. Ok, excelente. Después de esta otra formulita o este otro importancia, otra fórmula de importancia, tenemos una más y es la famosa desviación típica o también conocida como desviación estándar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dice que podemos observar que la varianza anterior, las unidades originales se perdieron por la necesidad de elevar al cuadrado la diferencia. Este es un dato común que todos hacemos, que perdemos las unidades. Pero yo les recomiendo, jóvenes, desde que ustedes vean un ejercicio que le diga, vamos a determinar el rango, vamos a determinar la desviación media, vamos a determinar la desviación típica, vamos a determinar el coeficiente de variación. Entonces usted no borre los datos, al contrario, haga su tablita y a su tablita vaya agregándole columnas conforme a lo que le van solicitando. Así usted puede retroceder y visualizar si hay algún error y corregirlo dentro de la tablita. Eso es súper importante. La desviación típica es otra medida que lo que hace es ofrecerme información en cuanto a cómo se dispersan los datos, en base a cómo la media aritmética se ve afectada. Es un cálculo exacto y que depende bastante de la varianza para poderlo realizar. ¿Y por qué le digo que depende bastante de la varianza? Simple y sencillo, porque su fórmula es la misma que la de la varianza, con una pequeña diferencia que está elevado a lo que es el cuadrado, ¿verdad? Esa es la única pequeña diferencia. Pero como nosotros ya sabemos cómo vamos a calcular la desviación típica o estándar, si se fija, la varianza es la misma fórmula, lo único que no tiene raíz. Pero para la desviación típica me está diciendo que yo puedo utilizar la misma función o la misma fórmula de lo que era una varianza, de lo que era la fórmula anterior y aplicarle una simple y sencilla raíz. Entonces yo tengo los datos, estos son los datos que anduvimos buscando y a esos datos yo solo les voy a aplicar una raíz cuadrada. Es decir, la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de lo que sería la varianza de mi información. Ahí nosotros podemos interpretar lo que son los datos, ¿verdad? Como yo ya tengo la varianza nos dio que era 1.4152, a eso le vamos a sacar la raíz y ya nos da lo que es nuestra desviación típica. ¿Preguntas de esta otra fórmula, jóvenes? No, ingeniero. Ok, Ingeniera, disculpe. dígame. ¿Y cuál podría ser la interpretación de la desviación típica? Ah, excelente pregunta, Andrés, ¿verdad? Sí. Ok. La desviación típica es prácticamente, me ayuda a saber cómo se dispersan los datos. Entonces, si yo le pregunto ahorita y nos vamos a enfocar, ustedes son de medicina, y nos vamos a enfocar a lo que vivíamos
retrocedamos un año atrás, donde la pandemia, si yo le hablo ahorita de pandemia, usted no me va a creer y no, o sea, lo estamos viviendo, la gente ya le perdió el temor al virus. La gente anda en la calle, la gente va al supermercado. Bueno, yo tuve bajé por ahí a ver mi familiar que tengo ahí por el puerto que me dijeron que estaba mal. Y fue horrible mi experiencia. Llegar ahí fue horrible porque la gente en fin de semana como que le dijeron playa. Pero si usted retrocede un año atrás, que no conocíamos muy bien el virus, usted se puede dar cuenta que todos los días nos decía las gráficas van hacia arriba, los casos se han incrementado. Pero ¿y qué es lo que lo ha incrementado? ¿Por qué se ha propagado? ¿Cuál es el índice de propagación de los casos? No usan mascarillas, se han contagiado, la gripe ha incrementado. La forma en cómo un análisis o la investigación o la variable de investigación reacciona o se dispersa, eso es lo que me muestra la desviación típica. Por ejemplo, si yo le digo, mire, yo soy alérgica a lo que es algún medicamento, a la penicilina. La dosis en la que usted me da la penicilina, eso va a ser una reacción alérgica en mi cuerpo. ¿Qué tan rápido va a ser? ¿Cómo se va a propagar esa alergia? Eso es una desviación típica. ¿Cómo va a efectuar esa alergia? O muy probablemente, ¿cómo va a contrarrestar esa alergia? ¿Qué medicamento usted me va a hacer para que me haga efecto en mi cuerpo? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que el virus no se propague en la población? ¿Qué medidas vamos a tomar? ¿Cuál es el dato que tenemos que reducir a nivel de interpretación médica? Si nosotros estamos, por ejemplo, esto es bien bonito cuando ustedes están viendo química, que ustedes tienen un virus, puede ser, o una molécula en investigación, y a esa molécula o a ese virus ustedes le ponen una dosis de X medicamento en sustancia química. ¿Cuál es la reacción que va a tener? ¿Se va a propagar? ¿Se va a minimizar? ¿Va a tener un cambio de apariencia? ¿Qué es lo que va a hacer? A eso se le conoce como desviación típica. Todo el resultado adverso que tiene una variable de investigación cuando está sometido a algo, eso es una desviación típica. En este caso, a nivel de fórmula, es agarrar lo que sería la varianza, eso que hace el cambio en la variable, elevarla al cuadrado. Eso es a nivel de fórmula. Pero ya a nivel real, a nivel de datos tangibles, cuando usted está hablando de población, usted agarra toda la gente y usted dice, ellos han sido contagiados del virus, los está investigando, pero por ahí les salió un sujeto que sí es portador, pero usted no ve ninguna reacción en él. Usted no mira que sus leucocitos o todo lo demás esté disminuyendo, sino que al contrario, sigue normal. Eso es una desviación típica. ¿Por qué? Porque está generando una información diferente a los demás, o muy probablemente hay uno que sea más contagioso que otros. Entonces, ese elemento que hace la diferencia se llama desviación típica. No sé si logro solventar su duda. Sí, muchas gracias, ingeniero. Ok. Entonces ahí cuando estamos hablando de lo que es calcular la desviación típica, no se me vayan a complicar, no vayan a andar buscando qué tabla o qué valores voy a operar, simple y sencillo. Cuando hablamos de desviación típica, y si usted ya tiene su varianza, agarre la varianza y a la varianza sáquele la raíz cuadrada y eso es su desviación típica. A la varianza aplicarle la raíz cuadrada, eso nos da resultado lo que es la desviación típica. El problema es cuando no tenemos la varianza. Entonces, si no tenemos la varianza, entonces sí, vamos a tener que hacer nuestra tablita o todas las operaciones para poder determinar cuál es la desviación típica. Y luego viene otra fórmula que vamos a estar utilizando,
y es prácticamente el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Y aquí nos lo dice, se trata de un coeficiente adimensional. Y cuando hablamos de adimensional, estamos hablando de lo que es diferente X, Y, sino que ya nos salimos a otro tercer plano, ¿verdad? Algo que es diferente. Y dice que va relacionado con lo que es la media y la desviación típica. La media ya la obtuvimos y lo que es la desviación típica es la que acabamos de encontrar y es de gran utilidad, dice, y eso es lo importante, para comparar la dispersión de distintos grupos de datos o para comparar las reacciones de distintas personas en cuanto al comportamiento de un virus, en cuanto al comportamiento de un medicamento, en cuanto a las reacciones que puede llegar a tener. Entonces ahí es donde nosotros lo vamos a ir aplicando. Su cálculo siempre lo vamos a obtener de lo que es dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media. Ojo que dice valor absoluto. Entonces, como dice valor absoluto, recordándonos que el valor absoluto no puede ser diferente a, tiene que ser diferente a 0 y positivos, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula general de lo que sería el coeficiente de evaluación, donde obtenemos lo que es el valor absoluto, es eso que tenemos acá abajo, me le faltaron los palitos de la media, y arriba tenemos lo que es la desviación típica. Un dato bien interesante del coeficiente de evaluación es que siempre está enfocado o se expresa como porcentajes para una mayor comprensión de lo que es el análisis de la información. Por eso es que ustedes miran que hay un 100 por aquí, porque el resultado de esta operación lo vamos a multiplicar por 100 para poder obtener un dato más específico. Como nosotros ya hicimos evaluaciones anteriores, ya los datos ya los tenemos para nuestro coeficiente de variación. Nos dice que es la desviación típica. Nos vamos a ir un poquito atrás y tenemos la desviación típica. Me dice que es 1.189. Entonces, como yo ya lo tengo, solo lo voy a retomar y aquí lo tenemos 1.189. Dividido, dice, entre lo que sería la media aritmética. ¿Cuál era la media aritmética? 1.68. Valor absoluto, no negativos, no ceros. Y todo eso multiplicado por 100 para hacerlo como un porcentaje. Y tenemos un resultado, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que el 70.77% de la población sufre. Y si ya usted está hablando de una enfermedad, tal y tal enfermedad a raíz de, y empieza a desglosarlo. O podemos decir que el 70.77% de la población tiene más de 2 hijos viviendo o en cada una de sus familias, ¿verdad? En base a lo que nosotros estamos investigando. Lo que nos ayuda es a obtener lo que es un conjunto de datos expresados en porcentaje de cómo la variable está siendo intervenida o está generando resultados dentro de lo que es una investigación. La desviación típica también es conocida como desviación estándar y la información es prácticamente la dispersión media que tiene una variable. Cuidado con los micrófonos, ¿verdad? Y eso siempre va a ser mayor o igual a 0. Este dato no puede ser un dato negativo, siempre tiene que ser mayor o igual. Para entender básicamente el concepto de desviación típica, usted tiene que darle un valor esperado o ver que, por ejemplo, una desviación es como un rango de salirse fuera de su camino. Son aspectos que los vamos a ir comprendiendo a la medida nosotros vayamos haciendo ejercicios que nos permitan calcular el razonamiento o la comprensión lógica de un estudio, de un caso específico. No sé si hay preguntas de la desviación, de lo que estamos hablando, del coeficiente de variabilidad. No, ingeniero. Ok.
Vamos a continuar entonces por acá y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Me voy a regresar a este punto donde vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y el ejercicio va a consistir en lo siguiente. Nos vamos a reunir. Ahorita quiero ver cuántos tenemos conectados. Tengo 45 conectados. Ok. Los voy a mandar a una sala individual. Quiero ver. Vamos a reunirnos. Me van a salir 8 salas más o menos. Los voy a reunir por salas y en cada una de sus salas, jóvenes, voy a dejar de compartir un momento. En cada una de sus salas, con los integrantes que quede en sus salas, usted va a discutir cómo puede aplicar las medidas de dispersión en un caso X. Por ejemplo, yo le digo, necesitamos evaluar, perdí en el segundo ejemplo, ay, espérenme, que aquí tengo una pregunta. Dice, me perdí en el segundo ejemplo cuando quedaba el 0.6, no sé si se puede explicar. Híjole, creo que esa pregunta no la había visto. Si gusta, ya le voy a retroalimentar a la persona que me estaba escribiendo ahí. Ok. Lo que usted va a hacer es plantearse cuál es la importancia de la desviación típica en mi profesión. Permítame. Ok, perdón que tenemos ahí una consulta. Los voy a reunir y usted va a dialogar con las personas que queden en su misma sala, cómo pueden aplicar lo que son las medidas de dispersión en su profesión, en su ámbito laboral. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el grado o el índice de obesidad de los niños del Bloom, por ejemplo, los niños que estén en un rango de 5 a 10 años, ¿cuáles son los que presentan un cuadro de obesidad? Entonces usted puede aplicar las medidas de dispersión en qué momento. Mala alimentación, problemas familiares, quizás toman algún medicamento que les genera ansiedad. Todo eso usted me lo puede explicar a través de lo que son las medidas de dispersión. Si hay un rango de datos que cumple con ser afectados por esa variable de estudio, cómo yo puedo generar una medida de dispersión, una desviación típica, cómo se puede propagar una enfermedad, cómo puedo reducir esa enfermedad. O sea, son factores que pueden ser objetos de estudio a través de lo que son las medidas de dispersión. Entonces, yo voy a crear ahorita unas pequeñas salas. Acá las vamos a crear. Y en la sala donde usted quede, lo va a dialogar con sus compañeros. Y yo voy a estar interactuando ahí en sus salas. Y después los voy a jalar todos nuevamente a un mismo canal para que los socialicemos. Esto es a modo de práctica para que usted me identifique bien cómo es que se interpretan las medidas de dispersión dentro de su ámbito. Por ejemplo, yo le puedo decir, a mí las medidas de dispersión en la parte de economía me ayudan porque yo puedo ver cuál es el cambio de los precios dentro de un mercado X activo. Y en base a ese cambio de precio, yo puedo determinar la desviación típica que puede tener un interés si es a favor mío en un periodo de tiempo
o si esta desviación típica me va a afectar en alguna posible inversión de dinero que yo haya hecho o con lo que es el Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? Entonces yo puedo ir interpretando los datos. Ahora quiero que ustedes me lo interpreten en base a su especialidad, en base a su formación académica. No sé si hay preguntas antes de mandarlos a las salas. Ok, si no hay preguntas, los voy a sacar de esta y los voy a pasar a otra sala.
Ok, jóvenes, creo que ya estamos todos, ¿verdad? Ya sí, ya están todos acá de regreso. Vamos a socializar cuál es el análisis que cada uno de ustedes hizo en cada una de las salas para que puedan tener un ámbito un poquito más amplio en cuanto a lo que ustedes han interpretado de la información, y después de eso les voy a compartir la actividad que vamos a estar realizando esta semana. Vamos a empezar con los jóvenes que estuvieron en la sala número 1 y el representante es Mabel Romero. Nosotros vimos como ejemplo que en el hospital El Salvador se toma el pulso de cada paciente. Se mide 3 veces al día y que cierto día los registros de 2 pacientes muestran en el paciente 1 73, 77, 74. Y el paciente número 2, 64, 90, 73. Entonces aquí nosotros buscábamos el rango máximo y el menor. Entonces, ocupamos la fórmula de rango es igual a máximo menos menor, ¿verdad? Entonces, en el paciente 1, el máximo es el 77, perdón, menos 73. Entonces nos da igual a 4. Y en el paciente número 2, el rango máximo es 90 menos 64 y nos da un resultado de 2. Entonces aquí nos da un ejemplo de cómo podemos utilizar esta fórmula para nuestra carrera, que es la medicina. Gracias. Ok, excelente, excelente, muy buena aplicación y qué bueno que tiene la percepción y el dato, ¿verdad? Porque eso es importante, saber la recolección de datos y en qué momento se van a utilizar. Muy bien. En la sala número 2, el representante es Zaira Pocasangre. Sí, nuestro grupo estábamos discutiendo acerca de la lactancia, que el número de madres o según la edad que pueden dar lactancia. Entonces la clasificamos o tomamos 3 datos de edades, que sería 20 años, 30 años y 40 años. Okay. Podemos decir que el número de madres que, según las madres encuestadas, que fueron 10, 5 de la edad de 20 años sí podían dar lactancia, 30 solamente 3 y de 40 años solamente 1, porque se les hace más complicado por la edad. Okay. Entonces, sacamos el rango y tomamos el dato mayor, que son 40, y le restamos 20, ¿verdad? Entonces nos da que el rango es de 20 personas. También sacamos la desviación media. Esto, primeramente sacamos la media aritmética, la cual nos dio 23. Y según eso sacamos la desviación media, que de la edad de 20 años, 3 pueden solamente dar lactancia, de 30, 7 y de 40, 17. Pero al final todo eso nos dio 53. Y vamos a continuar, pero el tiempo se nos terminó. Ok, no hay problema. Veo que sí se ha comprendido bastante lo que son cada uno de los términos. Estamos súper bien, gracias. La sala número 3, el representante es Fernando Melara. Sí, nosotros estábamos hablando sobre los niños que podrían tener infecciones gastrointestinales en la clínica de Sacamil con un rango de 2 a 5 años. Y por las medidas de higiene, ¿verdad? Y el agua potable. Y vimos con una desviación que eran los niños que tenían una mejor calidad, y higiene y agua, porque no tenían esas enfermedades. Y luego en la varianza vimos que los datos que se obtuvieron de los primeros niños que se diagnosticaron en esta clínica, que dieron positivo a las infecciones gastrointestinales. Luego la desviación típica sí no pudimos determinarla porque se nos acabó el tiempo, ¿verdad? No hay problema, no hay problema, estamos bien. Han identificado muy bien los términos.
En la sala 4 tenemos a Andrés Valles. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, en nuestro grupo nosotros estábamos discutiendo también ahí con un ejemplo más reciente, ¿verdad? De la pandemia. Y nosotros estábamos hablando de lo importante que es en medicina conocer el factor de los grupos etarios, porque así nosotros vamos a conocer los niveles de incidencia de la determinada enfermedad de estudio en base a la edad de la población. Y entonces, los grupos de edades son muy importantes manejarlos bien con números en base a datos. Entonces, nosotros necesitamos saber qué tan dispersas están esas edades dentro de nuestra población en estudio. Podemos utilizar, si bien de una manera general, el rango para conocer esta dispersión, pero el rango es un valor, digamos, como muy general y que puede provocar errores porque solo toma los valores de los extremos. En cambio, podemos utilizar mejor el caso de la desviación típica, porque la desviación típica de una vez ya está incluyendo a la varianza, ¿verdad? Solo que con la raíz cuadrada, y de un solo nos está indicando ahí cuál es la dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. Es un valor bastante bueno para conocer la dispersión. Excelente, muchas gracias. Muy interesante el análisis que hicieron, ¿verdad? Muy, muy interesante. Vamos con la sala número 5, donde está Brian Bolaines. Sí, nosotros estábamos hablando de que sacamos un rango de personas de entre 20 a 30 años, pero no andamos mal, solo fue como ejemplo, solo fue superficial, de sacar su presión, sacar el promedio de su presión y de aparte de eso, cuál es la media y ver si tiene algún tipo de padecimiento, ya sea problemas del corazón o algún otro problema a partir del promedio de cuál sería la presión que presentan. A partir de eso, queríamos sacar la... Permítanme. ¿Puedo hablar? Claro, sí. Entonces, vaya, por ejemplo, nosotros queríamos ver también que por medio de ese rango que nosotros sacamos de 20, de las personas, de las 50 personas que teníamos como muestra, por ejemplo, que sean de 20 a 30 años, ver más que todo, por ejemplo, así como decía el compañero, si tiene problemas de presión o cualquier otro padecimiento, para también ver si tiene alta la presión, la temperatura, como síntomas que se dan por el COVID, que se estaban utilizando en los hospitales. Entonces, eso, por medio de esa medición, ver si se tenían ese tipo de problemas del control que se llevaba de la presión de esos pacientes. Ok, excelente, estamos súper bien. Vamos a pasar entonces con Wendy Tovar, que es la última sala. Bueno, nosotros como ejemplo tomamos uno de los casos más recientes, que sería es con cuestión de la vacuna, de las vacunas, de los dos tipos de vacunas que hay, que es Oxford y Astra. Entonces, de los rangos o la variancia que podía tener cada una de ellas, o sea, la diferencia que puede haber en los efectos secundarios o cómo sería su eficacia, ¿verdad?
en cada una de ellas. Ok. Solamente, no sé si alguien más le va a apoyar. Ok, estamos bien entonces. Excelente. Ustedes pueden ver entonces con todo lo que nos acaban de compartir cada uno de los compañeros, estamos en lo correcto, ¿verdad? A veces nosotros pensamos de que estos tipos de estudios o que este tipo de fórmulas o la estadística nunca la vamos a utilizar en nuestros ámbitos profesionales, pero realmente y para todos aquellos que se van a enfocar más que todo a la salud pública, se van a dar cuenta que se trabajan con bastantes datos estadísticos y así es como nosotros podemos interpretar la información y que sea una información verídica, una información real en base a lo que estamos viviendo, en base a lo que ustedes pueden investigar en sus profesiones, ¿verdad? Vamos a pasar. En el aula virtual yo les he alojado un espacio de la primera actividad de este segundo periodo donde de forma individual usted me va a crear o me va a hablar un poquito acerca de la importancia de las medidas de dispersión en su ámbito profesional. Cuando le digo en su ámbito profesional, lo que yo necesito, jóvenes, es que ustedes lo que acabamos de hablar, las ideas que ya se dieron, ustedes las interpreten y me pueda dar una breve conclusión de cuál es la importancia, máximo unas 5 o 6 importancias que usted le vea a lo que son las medidas de dispersión y me aloje ese análisis que usted ha hecho, esa importancia a la cual usted ha llegado dentro del aula virtual. ¿En qué formato me lo va a alojar? Se lo voy a dejar a su creatividad. Yo voy a evaluar puntualidad, voy a evaluar contenido que realmente se apegue a lo que hemos hablado, a lo que los compañeros han dicho, a lo que muy probablemente usted pueda investigar de forma externa. Y ya le doy la palabra. Y de forma creativa, usted lo puede entregar ya sea en un formato PDF, en una layer de PowerPoint. Hay otros que son más diestros. Puede utilizar cualquier herramienta, recurso web que usted tenga para hacer una pequeña layer animada. Bienvenido sea. O definitivamente usted lo quiere escribir, redactarlo y que sea de una forma creativa, no importa. Lo que yo necesito es la importancia en su ámbito profesional de lo que son las medidas de dispersión y me lo aloja en el aula virtual. Carlos García había levantado su mano. Sí, ingeniero, otra pregunta. Dígame. Aunque ya medio me la respondió con lo que acaba de decir, pero no hay menor nota si solo se lo redacto así como solo escribirlo, en vez de hacerlo en PDF o Word, porque se me fundió la computadora la semana pasada. Ah, no hay problema. Usted escríbalo en una página de papel, redáctelo, tómele foto y con el teléfono, lo sube en el aula virtual y no hay ningún problema. Y yo voy a evaluar bastante el contenido, como usted lo ha interpretado. La creatividad es parte de ello, pero se puede ser creativo hasta en el papel, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Ingeniera, una pregunta. Con respecto a lo de la puntualidad que usted dice que lo va a tomar en cuenta, sería, ¿cuánto tiempo nos daría para la entrega? Porque yo estaba revisando y decía 7 días, pero no sé. Sí, tienen 7 días, se cierra el espacio el 16, que es la otra semana, a medianoche. Y les digo puntualidad y les voy a ser bien honesta y sincera, jóvenes. En este primer periodo solicitaron que yo abriera todas mis actividades 2 días después de los parciales, porque habían estudiantes que no las habían entregado y no se habían abocado a mi persona, sino que se fueron directo a la directora de la escuela, ¿verdad? Entonces está bien, usted puede abocarse a ellos, pero acuérdense que nosotros como docentes manejamos rúbricas de evaluación y tiempos de entrega de las notas. Entonces eso me atrasa increíblemente. Entonces yo les doy suficiente espacio, los veo un día a la semana. Entonces tenemos 7 días para poder desarrollar nuestra actividad
y ya queda diseñada de tal forma que ya el próximo miércoles esa actividad está bloqueada. Ya solo me queda revisar a mí que efectivamente usted entregó lo que se le solicitó. Si después de esa semana usted me justifica un por qué no la entregó, yo con gusto la voy a abrir si hay una justificante, pero no con la misma ponderación. Y en semana de parciales sí queda totalmente cerradas todas las actividades. Yo ya no las voy a estar abriendo porque me atraso increíblemente con la calificada. Entonces yo por eso les digo, por favor sean puntuales, organícense. Yo sé que no llevan solo mi materia, yo sé que primer año es un poquito difícil porque la mayoría de asignaturas que tienen, yo ya las estuve viendo por ahí y quieren bastante tiempo. Entonces organícese para dedicarle tiempo, unas 2 horitas máximo le va a llevar esto en todo lo que usted analiza la información, la redacta y la sube, a lo máximo unas 2 horas, aunque en menos usted lo va a hacer. Entonces por eso les decía, por favor, sean puntuales, tienen suficiente tiempo para poderlo entregar. No sé si hay alguna otra duda. Ok, entonces si ya no hay dudas y consultas, jóvenes, los veo la próxima semana. Cualquier cosita, ahí tenemos un foro de consultas donde usted me puede escribir y yo con gusto le estoy solventando. Felicito a los que me escriben en la plataforma. Yo trato de responderles a brevedad. Y cualquier cosa, ese es el medio oficial en el cual nos comunicamos, jóvenes. Les deseo muchos éxitos en el resto de la semana y los veo el próximo miércoles. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias, ingeniero.